Doctorado en Ciencias de la Educación. Desde el módulo Métodos Cualitativos y Cuantitativos en la Investigación Educativa se realiza la actividad Diseño de Investigación Cualitativa. Estudiante Leonor de Villa Pedreros, tutora doctora Eva González. Diseño de Investigación Cualitativa. La investigación es denominada como un proceso sistemático que se aplica en diversos campos de la sociedad, especialmente en el educativo, la cual se encamina hacia la producción de conocimientos. Existen dos aproximaciones principales de la investigación: enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo. El enfoque cualitativo ha brindado grandes aportes en el ámbito educativo, puesto que ha sido el dinamizador de las acciones educativas y el que ha permitido transformaciones relevantes en las prácticas pedagógicas. De esta manera, en la siguiente presentación se exponen las diferentes características y diseños del enfoque de investigación cualitativa. Finalmente se exponen las conclusiones sobre la importancia de este enfoque en el ámbito educativo. La investigación cualitativa atraviesa diferentes disciplinas y cuenta con una gran variedad de discursos o perspectivas teóricas, numerosos métodos y estrategias de recolección de datos. Al analizar los diferentes tipos de modalidades de la investigación cualitativa, constatamos que la existencia de una pluralidad de términos que dificulta la labor de determinar un marco homogéneo de clasificación. Por ejemplo, el término estrategia no solo se utiliza para referirse a la entrevista, grupo de discusión o historia de vida. Esto también se habla, al hablar de esto también podemos denominarlo como técnicas e incluso como método. La investigación cualitativa cuenta con algunas tradiciones, las cuales al hablar de ellas hacemos énfasis en los diferentes diseños o métodos de investigación cualitativa, ¿cierto? Entonces, todos estos métodos poseen una historia y se han generado en el interior de diversas tradiciones disciplinarias donde se han pensado, aplicado y desarrollado. De esa manera, existen 5 diseños de investigación: la investigación narrativo-biográfica, los estudios fenomenológicos, la teoría fundamentada, la investigación etnográfica y la investigación acción. Iniciamos hablando de la investigación narrativo-biográfica. Este tipo de investigación vivencia 3 momentos más importantes a través de la historia. Primero, pues aparece a comienzos del siglo XX, donde la inmigración de Europa a Norteamérica de numerosas comunidades, las cuales se vieron en la necesidad de adaptarse a unas condiciones de vida y unos valores morales, lo cual despertó el interés del gobierno y de investigadores sociales. Allí se utilizó las historias de vida, las cuales permitieron conocer las experiencias de vida de estas personas. Un segundo momento es su desuso en década de los años 40 y 50. Debido a la Segunda Guerra Mundial, esto ocasionó una expansión de métodos y técnicas de investigación cuantitativa, reduciendo el interés por material biográfico. Y un tercer momento fue su resurgimiento en los años 70, donde se evidencia la recuperación del método biográfico en el ámbito, en aspectos o en ciencias como la antropología, la sociología, la psicología social y la pedagogía. Ahorita vamos a hablar de la conceptualización y terminología. Existe una gran variedad de términos en relación a las técnicas y método biográfico. Uno de los principales términos es el expuesto por Allport en 1942, donde el término documento personal engloba todo tipo de materiales biográficos independientemente del creador o autor. Pujadas en 1992 plantea que el criterio principal para una definición de clasificación es la intervención o no del investigador en la producción del material biográfico. Ruiz Ispuzua en 1989 consideran que la historia de vida es la mejor técnica para ver cómo las personas reflejan el mundo social. Y por último, Abel en 1947 define el biograma como una historia de vida contada por personas que pertenecen a un grupo social, el cual se construye a partir de registros biográficos. Colas
Ahorita vamos a hablar de las experiencias educativas. Colas sintetiza las aportaciones de las técnicas narrativas en el ámbito psicoeducativo, específicamente de la historia de vida, pues a grandes aportes en aspectos como la relación, en cuanto a la relación del alumno, permite indagar su conocimiento, cómo lo organiza y cómo cambia a través de la experiencia. También es importante señalar que la investigación narrativo-biográfica se utiliza en estudios sobre experiencias, ya habíamos dicho, educativas, y por lo cual se han llevado a cabo, se han ejecutado diversos estudios, entre los cuales destacamos Carreras de Profesor de Síquez en 1985, Vidas y Carreras de Profesores de Ball y Watson en 1985, Carreras de Profesor y Mejora Social de Uberman en 1988 y La Vida en las Aulas de Jackson en 1968 y 1991. Vamos a hablar ahorita de estudios fenomenológicos. La fenomenología también cuenta con diversas definiciones. Tenemos primero la expuesta por Creswell en 1998, donde describe el significado de concepto o fenómeno a partir de experiencias vividas. Es decir, pues se interesan aspectos esenciales de experiencia o conciencia. Por ejemplo, un fenomenólogo no se interesa en qué causa la ansiedad, sino qué es la ansiedad. Tess, en 1990, plantea que la fenomenología es el estudio sistemático de la subjetividad. Benz y Shapiro, en 1998, consideran que la investigación fenomenológica se usa de forma equivalente a la investigación naturalista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la investigación naturalista es la que capta la forma en que las personas experimentan sus vidas, mientras que la investigación fenomenológica subyace a la forma como las personas describen su experiencia. Creswell, en 1998, plantea también algunos aspectos principales sobre el procedimiento relacionados con la fenomenología. Primero, el investigador necesita comprender las perspectivas filosóficas, es decir, cómo las personas experimentan un fenómeno. Propone cuestiones que permiten explorar el significado de la experiencia. De esta manera se solicita a las personas que describan ese significado a partir de sus experiencias. Recoge datos de las personas que han experimentado el fenómeno, los cuales se pueden obtener a través de largas entrevistas. Cuarto, para el análisis de los datos se debe identificar algunas dimensiones, las cuales se transforman en clúster de significados que son expresados en conceptos psicológicos y fenomenológicos. Y por último, plantea que el informe finalice con una comprensión profunda de la estructura invariante o esencia de la experiencia. Los estudios fenomenológicos, en las experiencias educativas, pues la Torre en 1996 señala que son escasos los estudios ejecutados desde este enfoque en el ámbito educativo, pero sin embargo plantea que su propósito es buscar los significados que las personas le dan a sus experiencias. Dentro de los estudios tenemos el de San Fabián en 1989 titulado Representaciones colectivas del alumnado sobre la escuela, Colás en 1997 donde habla del fracaso escolar y Fabián y Corral en 1989 modelo de evaluación fenomenológica. Tercero tenemos la teoría fundamental. Esta teoría se asienta en el interaccionismo simbólico y es desarrollada por sociólogos como Barney Gleiser y Anselm Strauss en 1967. Este tipo de estudio puede determinarse como una metodología para el desarrollo de teoría construida a partir de una recolección y análisis de datos sistemáticos. Una de las características principales de la teoría fundamentada es que las proposiciones teóricas no se postulan al inicio del estudio, sino que son construidas a partir de las acciones, interacciones y procesos sociales. Su objetivo final es generar o escoger una teoría. También podemos destacar que las estrategias de recolección de datos son muy similares a las de otros métodos, como entrevistas, observaciones, documentos variados y grabaciones audiovisuales. La teoría
fundamental, también ha brindado grandes aportes en el ámbito educativo. Strauss y Corbin en 1994 enumeran diversos estudios realizados en diferentes disciplinas. Hutchinson en 1988 realizó una síntesis de trabajos desarrollados en el ámbito de la educación. Dentro de los estudios podemos destacar el de Blaise en 1982, donde habla del estrés y síndrome del burnout en el profesorado. Herke de 1981 realiza investigaciones acerca del desarrollo personal del profesorado. Conrad en 1978 elabora una teoría alternativa a 4 modelos principales utilizados para la transformación institucional. Y por último, Lincoln en 1981 presenta la teoría que facilita la implantación de normas sobre administración educativa. Cuarto, tenemos la investigación etnográfica. Vamos a iniciar con una aproximación conceptual. La etnografía es determinada como un proceso de investigación a partir del cual se aprende el modo de vida de un grupo social. Sus inicios como investigación social se logran a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX a través de la antropología y sociología educativa. También cuenta con diversas definiciones. Wons en 1987 la describe como una descripción de modo de vida de un grupo de individuos. West y Lecon en 1988 la define como una descripción analítica de escenario de un grupo social. Para Fetterman en 1989 es el arte y la ciencia de describir un grupo o cultura. Aguirre en 1995 la define como un estudio descriptivo de la cultura bajo perspectiva de comprensión global. Wilcox en 1993 la determina como un modo de investigar naturalista que se basa en la observación, descripción abierta y profunda. Y Juez y Lecon en 1988 consideran que la etnografía educativa tiene como objeto brindar datos descriptivos de contextos, actividades y creencias en escenarios educativos. La Torre 1996 señala algunos rasgos importantes sobre investigación etnográfica que, aunque no son exclusivos de este tipo de investigación, nos brindan información sobre su naturaleza. Primero, es de carácter holista, es decir, describe los fenómenos de manera global en contextos naturales. Cuenta con una condición naturalista, pues estudia a las personas en su hábitat natural. Usa la vía inductiva, ya que se apoya de evidencias para sus teorías y concepciones. Es de carácter fenomenológico o émico, pues los significados se estudian desde el punto de vista de agentes sociales. Los datos son contextualizados, pues las observaciones se sitúan dentro de una perspectiva más amplia. Es libre de juicios de valor, pues el etnógrafo evita emitir juicios sobre las observaciones. Y por último, es de carácter reflexivo, ya que el investigador forma parte del mundo que estudia y es afectado por él. Ahora vamos a hablar de algunos elementos. Atkinson y Hammersley en 1994 resaltan algunos elementos que sirven para caracterizar la etnografía como una investigación social. Primero, hace énfasis en la exploración de la naturaleza, es decir, en los fenómenos sociales. Trabaja con datos no estructurados que no han sido codificados, cuenta con un número reducido de casos y para la interpretación y para el análisis de los datos se debe interpretar los significados y funciones de las acciones humanas. Vamos a hablar ahorita de los procesos en la investigación etnográfica. Para Goens y Lecon en 1998, ellos plantean que el proceso etnográfico cuenta con 4 fases. La primera fase es el periodo previo al trabajo de campo, ahí es donde se establecen cuestiones y marco teórico y se selecciona el grupo de estudio. En la segunda fase es el acceso del investigador al escenario. Allí se seleccionan los informantes y las fuentes de datos, de igual manera las estrategias de recolección de información y los registros de almacenamiento. La tercera fase es el trabajo de campo propiamente dicho y la cuarta fase es el análisis intensivo de la información.
De igual manera, Aguirre en 1995 considera que la investigación etnográfica cuenta con 4 pasos. El primer paso es la demarcación del campo. Allí se selecciona la comunidad, se redacta el proyecto, el presupuesto y por último pues la aprobación de ese proyecto. Segundo paso es la preparación de documentación bibliográfica, fuentes orales y preparación física y mental. Tercer paso ya la investigación, donde es la llegada ya al campo de estudio, los informantes se determinan los informantes, registro de datos y las observaciones. El cuarto y último paso ya la conclusión, donde se elabora una ruptura y ya se abandona por completo el campo de investigación. Ahorita vamos a hablar de la etnografía educativa. La etnografía educativa es una complejidad de fenómenos educativos orientando la implementación de reformas e innovaciones por parte de los responsables de la política educativa. Wilcox en 1993 menciona 2 grandes ámbitos que abarcan estudios etnográficos: la exploración de la escuela como instrumento de transmisión cultural y la exploración del conflicto cultural en el aula. Las aulas actualmente se constituyen como lugares de socialización de diversas culturas, por lo tanto se hace indispensable conocer y comprender estos grupos para orientar las prácticas pedagógicas. Y también podemos mencionar que la etnografía educativa es uno de los métodos más relevantes para analizar las interacciones entre grupos sociales y culturales. Wons en 1987 señala algunos aspectos de interés de los profesionales en el ámbito educativo. Tenemos 6. El primero son los efectos de estructuras organizativas sobre individuos. El segundo es la socialización de alumnos y maestros. El tercero son las culturas de grupos particulares. El cuarto, lo que hace la gente, es decir, las estrategias y su significado. Quinto, las actitudes, opiniones y creencias de las personas. Y sexto, influencia en situaciones particulares en las opiniones y comportamientos. También tenemos algunas modalidades de investigación etnográfica. IMES en 1987 y Spral de 1980 plantean 3 modalidades. La primera es la etnografía comprensiva, donde se pretende descubrir la cultura global. La etnografía con orientación temática, donde se reduce un aspecto o más de una cultura. La etnografía guiada por hipótesis, donde se seleccionan datos y se condicionan datos a partir de hipótesis previas. También tenemos otro tipo de modalidades planteadas por Collage en 1997. Plantea la etnografía antropológica, donde se centra en cómo las personas actúan y viven. La etnografía clásica, donde se ocupa de describir las elaboraciones culturales que realizan las personas. La etnografía sistémica, donde se define la estructura de la cultura. La etnografía interpretativa, donde saca a la luz significados implícitos. La etnografía crítica, donde se considera inevitable la participación del investigador y su influencia. Y la etnografía de la comunicación, donde se pretende identificar principios fundamentales de la organización social. Quinto, tenemos la investigación-acción. Iniciamos con una conceptualización. La investigación-acción se ubica dentro de la metodología de investigación que se orienta hacia la práctica educativa. Desde esa perspectiva, pues su finalidad no es acumular conocimientos, sino brindar información para transformar y mejorar las prácticas educativas. No existe un solo marco ideológico, pues existen diferentes lenguajes epistemológicos, entre los cuales tenemos el paradigma interpretativo y crítico, donde fundamentalmente se pretende propiciar cambios sociales y la transformación de la realidad. Tenemos algunas definiciones más representativas de investigación-acción. Corey en 1953 la define como un proceso por el cual los prácticos buscan guiar y corregir sus acciones a partir del estudio científico de sus problemas. Carr y Kemi en 1988 la define como una forma de indagación autorreflexiva que busca mejorar la racionalidad y justicia de sus prácticas. Y Eliot en 1993 la define como un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de las acciones. Cohen y Manion en 1985 plantea algunos propósitos, los cuales se dividen en algunas categorías. La primera
es un medio para solucionar problemas identificados. Segundo, es un medio de preparación de formación permanente, es un modo de introducción innovadores, innovadores enfoques en la enseñanza y aprendizaje, es un medio para mejorar la comunicación y relaciones entre prácticos e investigadores y permite la resolución de problemas en el aula. Tenemos algunos rasgos sobre la investigación-acción. Bartolomé en 1994 y Pérez Serrano en 1990 plantean algunos rasgos. El primero es uno de los principales rasgos es que implica la transformación y mejora de una realidad educativa o social. Esto es lo que la hace diferente de la investigación convencional, la cual se preocupa solo por acumular conocimiento. Parte de la práctica de problemas prácticos, ya que se construye en y desde la realidad situacional, social, educativa y práctica de las personas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la práctica educativa es el objetivo principal de investigación. Implica la colaboración de personas, pues es necesario también que se involucren grupos, los cuales se orientan hacia la reflexión autocrítica. Implica una reflexión sistemática en la acción. Desde este punto de vista metodológico se concibe como un modo amplio e inflexible. Integra el conocimiento y la acción, ya que convierte la práctica en una investigación y por lo tanto conocer y actuar forman parte de un mismo proceso exploratorio. Se realiza por las personas implicadas en la práctica que se investiga. Por eso la integración entre conocer y actuar significa que los propios implicados en la práctica son los que llevan a cabo la investigación. El elemento de formación es esencial y fundamental en el proceso de investigación-acción. Pues investigación, acción y formación son los tres elementos esenciales e imprescindibles en el proceso investigativo. Y se define o caracteriza como una espiral de cambio. Al hablar de espiral de cambio hacemos referencia al proceso donde se ejecutan 4 fases principales, las cuales son planificación, acción, observación y reflexión. Ahora, dentro de la investigación-acción también se debe llevar a cabo algunos procesos. Bartolomé en 1994, Elión en 1993, Kemis y Tagar en 1988, Pérez Serrano en 1990, y a partir de las propuestas de Lewin se plantean 4 pasos dentro del proceso de investigación-acción. El primero es la identificación de una preocupación temática y planteamiento del problema. Aquí se identifica cuál es la situación problemática que se desea cambiar. La elaboración de un plan de actuación. Aquí entra en juego la planificación de estrategias. Tercero, se desarrolla un plan y recogida de datos. Aquí se pone en práctica ya el plan de acción. Y cuarto, se realiza una reflexión e interpretación de resultados. Aquí se reflexiona sobre el plan de acción y todo el proceso, los cambios a nivel personal grupal y sobre los efectos de cambio en la propia realidad educativa. Por último, tenemos dos modalidades, la investigación participativa y la investigación-acción cooperativa o colaborativa. La investigación participativa surge en América Latina en la década de los años 70, se relaciona con procesos de concienciación y lucha de grupos populares que buscan transformaciones sociales y políticas, y se termina como un proceso sistemático que ejecuta una comunidad para conocer más profundamente sus problemas y pues por ende buscar solución. La investigación-acción cooperativa o colaborativa es una modalidad de investigación-acción cuyo elemento fundamental es la colaboración y trabajo conjunto entre investigadores y educadores. Bartolomé en 1986 plantea que el origen de la investigación cooperativa se da por la necesidad de salvar el abismo entre investigadores en educación y profesionales de instituciones educativas. Conclusiones. Dentro de los procesos de investigación existen 2 aproximaciones principales, enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo, los cuales poseen sus propias características e implicaciones. La investigación cualitativa ha sido muy relevante dentro de los contextos educativos, pues han permitido estudiar a profundidad las diferentes problemáticas que existen y por ende, pues
determinar y buscar solución. La investigación cualitativa ha permitido transformaciones de prácticas pedagógicas a partir de un análisis y reflexión personal que realiza cada docente. Y a partir de la investigación cualitativa se logra transformar las prácticas pedagógicas, permitiendo así mejorar la calidad de la educación. Muchas gracias.